Ante todo, nosotros somos el grupo 9 y nos estamos presentando con los temas que son los sensores capacitivos, resistivos, piezoresistivos, los de presión y los de humedad. En el plano tenemos lo que es el sensor resistivo, que son sensores que responden a un estímulo generado. Estos sensores son los que se miden en la variación de la resistencia eléctrica. Aparte de ello, podemos definir que ofrecen una solución válida para numerosos problemas de medición. Por ejemplo, si estamos pensando en resistivos, la idea más general o concreta sería el potenciómetro, porque nosotros estamos generando un estímulo para que éste genere una señal eléctrica. Entonces, como hincapié tenemos, aparte de estos, lo que son los lineales, los logarítmicos y los senoidales y los LDR. Para explicarlo más sencillo, entonces, los lineales son los que cambian su valor deslizándose por una línea. Los logarítmicos son los que cambian su resistencia en forma de curva logarítmica. En el caso del potenciómetro, cuando nosotros regulamos a una carga elevada, aumentamos la carga, este genera una mayor resistencia. También tenemos lo que son los senoidales, que su resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro. Y los LDR, que varían según su resistencia con la luz que ellos reciben. Aparte de esto, tenemos lo que viene a ser empleado en diferentes campos. Los resistivos, que son en el campo de la mecánica, térmica, magnética, óptica y la química. Bueno, para empezar, en el campo de la mecánica se emplea lo que son los potenciómetros y las galgas extensométricas. En el tema de las térmicas sería los termoresistores o termosensores. Las magnéticas, los magnetoresistores. En las ópticas, los fotoresistores. Y en las químicas, los hidrómetros resistivos. Bueno, ahora a continuación proseguimos con los resistores capacitivos. A continuación mi compañero Juan Diego proseguirá con la explicación. Bueno, yo voy a empezar a hablar sobre la piezoresistilidad. Mi compañero pudo hablar un poco sobre los sensores resistivos y la piezoresistilidad se da más que todo como una propiedad. ¿Sí? Es una resistencia que usa la ecuación de la resistencia, que en este caso lo podemos ver. La resistencia es igual a la longitud de la resistencia sobre la conductividad del material por su área transversal. Entonces vamos a tomar un ejemplo de un círculo. La longitud del círculo de este cilindro sobre el área circular por su conductividad es lo que va a resultar la resistencia. ¿Sí? Entonces, usando esto, si este material se estira, va a resultar que su área va a ser mucho menor, se va a reducir su área transversal y su longitud va a incrementar, por lo cual aumenta su resistividad, su resistencia. Del mismo modo es opuesto, si esto se contrae, si se trata de presionar un objeto y su área transversal va a aumentar y su longitud también, su longitud va a ser más corta, por lo que su resistencia va a ser mucho menor. Entonces, esto también se ve muy reflejado en las resistencias piezoresistivas. Por ejemplo, para usarlo, normalmente usan los elementos del cobre, el níquel y también a veces usan el silicio. Pero el silicio es mucho más piezoresisttivo, sus propiedades son altamente sensibles. Por lo que un ejemplo son un ejemplo son los transductores de presión. ¿Ya? Entonces, para este circuito se usa, lo voy a explicar con estas cosas. Voy a colocar aquí la fórmula de la resistencia. ¿Sí? ¿Qué es la resistencia? La resistencia es dado por la longitud, por la constante del material, de su propiedad de conductividad, por el área transversal. Entonces, hay algo que se llama el puente de Wheatstone. Sí, este puente se refiere a una forma para usar la piezoresistilidad en resistencias para medir la presión, como dije, en transductores. Esta es una resistencia.
junto con otra resistencia y otra resistencia más, tienen la posibilidad tienen que tener la misma resistencia. Estos valores son iguales. Este R es igual a este R y a este R. Junto con estos se coloca una resistencia piezoresistiva RP, que con esta se va a usar para medir la variación de la resistencia. En esto se encuentra un voltaje de entrada, que es lo que va a resultar en la medición. Si esta resistencia es colocada en una superficie que normalmente se coloca de esta forma, una forma serpental, normalmente se colocan, y si esta detecta alguna presión se va a deformar la resistencia piezoresistiva, por lo que su longitud, como mencionamos antes en la fórmula, va a variar, y esto va a producir una variación del voltaje de salida, ¿sí? El voltaje de salida va a resultar como una variación de la longitud y también de su área, ¿sí? Entonces, así es como se puede detectar, y hay muchas formas más exactas de poder medir la presión. Esta es una forma en las que se usa el puente de Wheatstone y las resistencias piezoresistivas. Prosiguiendo con la explicación, nosotros vamos a continuar con lo que es los sensores capacitivos. Una clara definición de lo que pueden ser los sensores capacitivos es como el sentir es a responder un estímulo. Asimismo, nosotros podemos tomar en lo que es un capacitor al convertirlo a lo que es un sensor, cambiando lo que viene a ser su geometría. ¿Cómo así? Haciendo que sus dos entradas sean semiconductoras y formando como una especie de camino lineal entre estos dos, y cerrándolo como una especie de explicación, ya que nosotros estamos dando un estímulo, en este caso una pequeña voltaje, una pequeña corriente, para que éste actúe y responda como una especie de circuito lineal. Sensor de humedad. Bueno, el sensor de humedad es un dispositivo que nos ayuda a encontrar superficies que tengan humedad. En sí es relativa, o sea, por ejemplo, puede hallar humedad en determinadas áreas, o puede hallar humedad en lugares interiores, exteriores. Bueno, el sensor de humedad existen dos tipos, que son los analógicos y los digitales. Bueno, hay varios, ¿no? Pero el más usado es el digital. Ya, se fabrican con dos electrodos y una lámina metálica delgada. Ya, esta lámina delgada debe tener una forma o un patrón digitalizado o interdigitalizado. Para eso se pueden formar, o se hacen, mejor dicho, una separación entre los dígitos. Los sensores de humedad están fabricados por dos láminas metálicas muy delgadas, ¿ya? Y una de esas láminas está formada por se le puede decir un patrón interdigitalizado, ¿ya? Entre estas dos láminas deben existir una longitud muy pequeña, por ejemplo 2 micrómetros, milímetros, muy pequeña, la verdad, muy pequeña, ¿ya? Y la permitividad de estos materiales hace separar mis electrodos mediante las cuales varían por la humedad del ambiente, ¿ya? Así el capacitor se convierte en un sensor de humedad. A continuación, mi compañero Diego, que va a hacer sensores de presión. Vamos a hablar sobre los sensores de presión. Los sensores de presión o los sensores de fuerza prácticamente son para detectar una fuerza aplicada. Estos sensores están hechos por dos placas paralelas separadas por un espaciador. Y lo que hacen estos sensores es que detectan una flexión en su membrana, por lo que cuando hacen contacto con ella, hacen que mientras más puntos de elemento activo tocan la membrana, su resistencia interna disminuye. Entonces, y cuando no se está presionando, su resistencia es de aproximadamente 20 megaohmios. Ya. Ahora, y su rango más o menos son de 30 gramos hasta 1 kilogramo. Y solo bastaría con poner un divisor de tensión para poder medir la salida en voltaje. Estos sensores tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de sus ventajas son que son de bajo costo, no cuestan mucho, sirven para la mayoría de las aplicaciones sensibles al tacto, también sirve para muchas de las aplicaciones a la ingeniería.
Y su, creo que mayor ventaja sería que pueden usar cualquier tipo de fuente de alimentación, porque lo que consume es menor a 1 mA. Y su única desventaja sería que no te mide exactamente cuánta fuerza estás aplicando en el sensor. Te dan respuestas en parámetros, o sea, lo que aproximadamente puede ser. Así que es una mala idea usar uno para poder medir exactamente cuánta presión se ha desarrollado.